Ahora sí, avanzamos con la clase. Estamos en medio de los temas de los juicios que hicieron a Jesús. Se conocen como juicios injustos, por lo que hemos platicado. La sesión pasada vimos pues todos los elementos propios de los juicios y en este caso los juicios que ha tenido Jesús son totalmente ilegales. Es decir, fueron llevados a cabo fuera de la ley y por lo tanto pues no se reconoce. Básicamente vimos la sesión pasada los tres juicios que son los juicios basados en la ley judía, que fue Jesús ante el sumo sacerdote Anás y después lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, que el sumo sacerdote Anás, como lo platicamos, ya no estaba en funciones, había tal vez retirado y su yerno estaba tomando en ese momento el sacerdocio como sumo sacerdote, es decir, la máxima autoridad en cuestiones judiciales, cuestiones de ley dentro del ámbito de la religión judía. Y también vimos, para terminar la sesión pasada, que Jesús está ante el Sanedrín, y el Sanedrín, pues es el consejo de Israel. Hay dos grupos, el grupo grande, que son 72 miembros reconocidos, que es el Gran Consejo, y otro grupo menor, que es de 23 jueces, que regularmente son para tribunales, para asuntos de ley. Bueno, ellos se reúnen ya cerca de las 6 de la madrugada del viernes y ellos ya hacen la sentencia y la declaratoria de que es culpable. Las acusaciones en cuanto a la ley judía son juicios religiosos y lo acusan de blasfemia, ¿no? Pero al no tener ellos la capacidad o más bien la autoridad para pena de muerte, porque así lo prohibía la ley romana, porque ellos están bajo, es una provincia romana, Judea en ese momento, entonces lo que hacen es mandarlo a Pilato, ¿no? Entonces lo que vamos a ver hoy es que Jesús está ante Pilato, que es el procurador romano, vamos a decir que es el gobernador de Judea. A la muerte de Herodes el Grande, aquel que cuando Jesús nació era rey de Galilea y de Judea, cuando él murió, se repartió todo el reino en cuatro partes en sus hijos, ¿no? Y se dividieron, que se llaman tetrarquías, pero en el caso de Judea, que fue muy problemática, el gobierno de Roma decidió mejor, en lugar de poner un rey de la dinastía de Herodes, pues poner un procurador, es decir, alguien que estuviera básicamente relacionado con la ley, un gobernador que se encargara también de los impuestos y de mantener el orden, porque Judea o Jerusalén específicamente es sumamente importante porque es ahí donde va mucha gente a peregrinaciones, a los asuntos de las fiestas religiosas y por esa razón Pilato está ahí, es el encargado del orden de Judea, aunque su lugar de residencia está en Cesarea Marítima. Él tiene ahí un lugar en Jerusalén donde va de visita y donde traslada en cierta época del año su casa para estar ahí en Jerusalén y mantener más el orden, sobre todo durante las fiestas, ¿no? Posteriormente lo llevan ante Herodes, que es el rey de Galilea y de Perea, es el nieto de Herodes el Grande, y ahí tendrá Jesús un tiempo ahí con él, y Herodes lo manda otra vez a Pilato, y Pilato lo declara inocente, como lo vamos a ver en unos momentos, y luego lo lleva a donde está el pretorio romano, donde están básicamente la corte romana, los altos mandos militares, y ahí es donde tiene su último momento. Estos juicios o estos momentos que estábamos hablando ante Pilato son bajo la ley romana, son juicios civiles porque no son asuntos religiosos. Roma no se encarga de tratar asuntos religiosos, es solamente asuntos civiles y en este caso es acusado Jesús de sedición porque no pueden usar los términos de blasfemia religiosa porque eso no aplica para que Pilato le pudiera poner atención a Jesús y lo condenara, que era lo que buscaban aquí los sacerdotes y los fariseos, los saduceos principalmente, trataron de convencer a Pilatos de que lo juzgara a pena de muerte porque Jesús lo estaban acusando de sedición. Entonces ahí tenemos estos juicios y vamos a ver los últimos cuatro de lo que sucede con Jesús ahora bajo la ley romana, principalmente con Poncio Pilato, ¿no? Y ahí está el cuarto juicio injusto.
Los judíos, que son las principales autoridades, los del Sanedrín, el sumo sacerdote que estuvieron examinando a Jesús durante esa noche, tuvieron que esperarse algunas horas hasta presentarse ante Pilato, estos judíos, alrededor quizá de las 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana tal vez. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, nos da los detalles de lo que pasó hoy con Jesús ante Pilato, ¿no? Principalmente dice el versículo 28 que llevaron a Jesús a la casa de Caifás, o sea, de la casa de Caifás al pretorio. Pretorio es donde, como les comento, es el lugar oficial del Imperio Romano. Ahí está la guardia, el ejército, las autoridades principales, y a un lado está la casa o el palacio de Pilato, ¿no? Dice que era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Es decir, estas autoridades no entraban a ninguna casa que no fuera judía, porque podían perder su santificación, y al momento de entrar a la casa de Pilato o al pretorio, pues ellos podrían perder esa santificación ritual que ya tenían para la celebración de la Pascua, ¿no? Entonces no quisieron entrar ahí al pretorio, y Pilato entonces sale afuera a recibirlos, quizá en uno de los patios o de los atrios, tiene una reunión ahí con ellos y les dice, bueno, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra de Jesús que había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Ese último versículo está haciendo referencia a que Jesús había dicho días antes de que iba a ser entregado a los gentiles para dar muerte. Entonces ahí ellos lo están entregando ya a los gentiles. Los gentiles son los romanos. Pilato dice que cuál es la razón de traerlo. Ellos dicen, pues traemos este asunto y nosotros no podemos darle muerte porque está prohibido, pero aquí traemos este tema con este hombre para que tú le des, por supuesto, la sentencia de muerte. El Juan 18 dice que eh, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Es decir, después de estar en el patio con los judíos, entra al pretorio donde tenían allá a Jesús y tiene esta entrevista para examinarlo y juzgarlo si realmente es culpable. Y entonces la pregunta que le hace, ¿eres tú rey de los judíos? No es una pregunta realmente que tenga interés personal Pilato sobre si Jesús es el rey de los judíos o no. Jesús le está diciendo que si esa pregunta viene como resultado de lo que le dijeron los judíos o es curiosidad de parte de él. Y entonces le responde Pilato y dice, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Bueno, aquí entra el tema del reinado de Jesús. Pilato le está haciendo este cuestionamiento. Pudiera tener a lo mejor interés por Jesús y saber si él está reclamando el trono que le correspondería, que sería el trono de David, es decir, de la descendencia de David, el derecho al trono. Acordémonos que los Herodes, el rey Herodes, más sus hijos que heredaron los tronos, en este momento el rey Herodes Antipas es rey de Galilea, pues son gente que no son judíos de sangre. Ellos se convirtieron en unas generaciones atrás y con arreglo de Roma llegaron a ser puestos como reyes de Judea y de Galilea y de todas las zonas alrededor. Entonces en el pueblo de Israel siempre había la sensación de que la promesa de David debería de llegar, que el descendiente de David se levantaría para poder gobernar sobre los judíos, ¿no? En este caso está relacionado con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que fue unos días antes, que le estaban aclamando a Jesús como rey de los judíos, como descendiente de David, el hijo de David. Le decían Hosana al hijo de David. Y bueno, pues había sucedido todo ese tumulto unos días antes, 4 o 5 días antes, y la preocupación de los fariseos, de los saduceos,
de que se pueda levantar alguien que pueda reclamar el trono, en este caso de Jesús, ¿no? Entonces la pregunta de Pilato como que quiere saber si realmente Jesús viene a reclamar un trono que le corresponde, el cual tenía derecho, porque por su sangre, pues corre sangre de David, es decir, tiene derecho al trono de parte de madre, inclusive de parte de José. Entonces ahí tiene ese derecho, pero Jesús está aclarando, lo dice claramente, dice, mi reino no es de este mundo, es decir, yo no nací ni vine a esta función de reclamar un reino terrenal. Es decir, mi reino está fuera, si mi reino fuera de este mundo, dice, pues entonces traería a todos mis servidores y que vamos a hacer una guerra y levantarnos contra los romanos para poder reclamar el reino de Judea que me corresponde, ¿no? Y entonces dice, claramente, dice, más ahora mi reino no es de aquí. Entonces ahí Jesús está hablando claramente que el objetivo principal era establecer un reino, pero un reino espiritual y que por supuesto ese reino espiritual traería consecuencias futuras cuando Él regresara por segunda vez a juzgar cielo y la tierra y entonces reinaría con todos, ¿no? Pero sus reinados serían toda la tierra, no necesariamente en Judea. Y ahí está hablando muy claro, dice, mi reino no es este mundo, o sea, yo no vine a gobernar o a reinar sobre una provincia o sobre Galilea y Judea a la vez. Dice, no, esto no es, yo estoy hablando de cosas más importantes, más profundas y hablando de un reino espiritual con connotaciones futuras a un reino terrenal, pero estamos hablando en el futuro, ¿no? Entonces Pilato le dice, así que eres tú rey, y Jesús le respondió, tú dices que soy rey, pero para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces, sí, Jesús dice que sí es rey, pero no viene a reclamar un trono terrenal, y Pilato como que no le entiende totalmente a lo que se está refiriendo Jesús con un reino que no es de este mundo. Pero bueno, ahí está en esa conversación. Dice la versión de Lucas, el encuentro con Pilatos, narra también ese encuentro y dice en el versículo 1 al 6 del capítulo 23, dice que estaba toda la asamblea de ellos, se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato, dice Lucas en esta versión. Y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces aquí ya están cambiando las acusaciones. Los juicios anteriores, cuando estaba ante el sacerdote y el Sanedrí, decían que era blasfemia, pero obviamente Pilatos no se iba a meter en este asunto religioso. Y entonces estos saduceos, que son los sacerdotes, toda esta casta sacerdotal, que son los principales instigadores y acusadores, ahora están cambiando el tema para que se interese Pilato por el tema de Jesús, porque dice que lo están acusando, dice que hemos hallado a este que pervierte a nuestra nación. ¿En qué sentido? Que está prohibiendo pagar impuestos al César. Es decir, hace referencia a un pasaje de la Escritura de los Evangelios cuando los saduceos se le acercan. Los saduceos son los descendientes de sacerdotes, principalmente los que gobiernan el templo, y tienen muy buena relación con Roma. Los saduceos tienen más interés en Roma de quedar bien con los romanos y con Pilato principalmente. Entonces son más a favor de la cuestión de Roma y de Herodes en ese sentido. Y cuestionaron a Jesús en una ocasión que si era lícito dar impuestos al César. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje donde lo tratan de encontrar a Jesús una palabra para poder acusarle delante de la autoridad civil? Si decía que estaba prohibido pagarles impuestos al César, pues ahí ya tenían las declaraciones exactas para poder llevarlo ante la autoridad civil y acusarlo, ¿no? Y bueno, la respuesta de Jesús dijo, denme una moneda. Le dieron una moneda, dice, ¿de quién es el rostro que viene en la moneda? Y todos dijeron, pues del César. Ah, bueno, muy bien. Entonces, si la moneda, el rostro de la moneda es del César, pues dale a César lo que es de César y a Dios de lo que es de Dios. Es decir, la respuesta fue tan sabia que no encontraron la manera de atraparlo. Entonces, es falso lo que están diciendo ahí, que Jesús iba por todo el pueblo de Israel, por todo Judea y Galilea, diciendo que no se debía de pagar impuestos. En ninguna parte de los evangelios se dice eso y Jesús jamás dijo que no había que pagar impuestos. Dijo al contrario, denle a César lo que le corresponde y a Dios
lo que le corresponde. Y luego le agregan otra acusación, aparte de pervertir a la nación, es decir, de ser instigador en todo el pueblo y prohibir a pagar impuestos. La otra acusación dice que él mismo es Cristo, es decir, un rey. Y tratan de meter esta cuña de declaración en el juicio para poder que Pilato se interese en que se está levantando como alguien que viene a reclamar el trono, lo que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Para ver si así, pues le interesa a Pilato defender los intereses del emperador, porque para eso está ahí Pilato ahí en Galilea, ¿no? Ahí en Judea, de defender todos los intereses que Roma lo había mandado. Entonces aquí lo están acusando de que Jesús está diciendo que es un rey. Y bueno, ya lo había aclarado Jesús con Pilato, diciendo que su reinado no es de este mundo y que para eso había venido y que no vino para reclamar un trono terrenal en el sentido de quedarse con Judea o cosas así. O sea, no era un asunto de una revolución civil, sino es un asunto de espiritual principalmente que tiene connotaciones escatológicas del fin del mundo, de una recuperación del cielo nuevo y tierra nueva. Pero es otro tema mucho más amplio y más profundo que lo que está tratando de explicar ahí, ¿no? Entonces dice el versículo 3 de Lucas 23, que entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Ya específicamente del trono de Judea. Jesús le respondió, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro delito en este hombre. Entonces, Pilato está diciendo que no hay manera de acusarle a Jesús, no encuentra ninguna razón de poder acusarle para, sobre todo, pena de muerte. Entonces él regresa afuera al patio donde están todos los sacerdotes y los principales líderes de Israel, porque no podían entrar a la casa, acuérdense, al pretorio, por cuestiones de contaminación ritual. Y entonces yo no les encuentro, no encuentro, ya hablé con él, no encuentro nada que merezca la pena de muerte. Dice el versículo 5, pero ellos insistían diciendo que alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, es decir, la palabra Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén por aquellos días. Entonces, cuando ellos dicen y sacan la palabra Galilea, dice, bueno, ¿cómo es Galileo? Sí, es de Galilea. Ah, bueno, pues entonces eso a mí no está dentro de mi jurisdicción. Aquí en Jerusalén anda de visita Herodes, que ese es el rey de Galilea. Mándenselo a él. Y Herodes estaba ahí en Galilea por cuestiones de la Pascua. Inclusive todavía la dinastía de Herodes, que son los herodianos, conservaban un palacio que se llamaba el Palacio de Asmoneas, que son el palacio donde estaban los reyes anteriores a Herodes. Es decir, ellos todavía conservaban en Jerusalén un palacio, aunque en Jerusalén no había ya el rey Herodes, ningún descendiente de Herodes, más que Herodes Antipas, que es el nieto, que está en Galilea, allá mucho más al norte. Entonces, pero estaba ahí de visita para la celebración de la Pascua, como lo hacía cada año. Entonces, Pilato dice, bueno, pues este no es un asunto mío, aquí está Herodes, vayan, llévenselo a él a ver qué dice, ¿no? Entonces Jesús se presenta ahora ante Herodes. Lucas 23, versículo 8, dice que Herodes, cuando lo llevan al palacio de Herodes, ahí dice, al ver a Jesús se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que le hiciera, y le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Bueno, aquí Herodes, este Herodes del que está hablando Lucas, es el nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que era rey de Judea y Galilea, como lo comentamos cuando Jesús nació, pero él murió tal vez unos 4 o 5 años después del nacimiento de Jesús. Murió Herodes el Grande, aquel que mandó matar a los niños inocentes, y sus hijos son los que repartieron el reino en partes. Y entonces ahí en Jerusalén quedó otro rey Arquelao, pero se portó tan mal que generó tantos conflictos en Jerusalén que terminaron echándolo fuera, ¿no? Y este Herodes, que es el nieto, este está en Galilea y es contemporáneo de Jesús, ya Juan el Bautista. Este fue el que mandó cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Había oído hablar de los milagros de Jesús y él tenía interés
de entrevistar a Jesús, porque la fama de Jesús había llegado por todo el rincón de Judea y de Galilea y de Perea y Turrea y todas esas provincias romanas. Y por supuesto tenía muchísimo interés. El interés de Herodes, ¿cuál pudiera ser el que oía por ahí los rumores de que era el que tenía derecho al trono de David? Herodes sabía que tanto él como sus generaciones atrás, de sus abuelos, eran reyes en Israel, pero eran reyes ilegítimos. Habían usurpado el trono, no les correspondía el trono de Israel y Roma se los había dado, entonces ellos estaban más bien del lado romano, pero por supuesto tenía mucho interés en conocer a Jesús, porque ya había escuchado que Jesús había entrado en Jerusalén como reconocido como rey, el hijo de David. Entonces sí tenía muchísimo interés de saber quién era él y sobre todo por los milagros y señales. Por esa razón dice Lucas 23 que le dio mucha alegría recibirlo, ¿no? Aunque fuera de esa manera, dice, porque quería verlo y quería platicar con él y esperaba, dice el versículo 8, ver alguna señal que él hiciera. Y le interrogó extensamente, pero Jesús no respondió nada. No nos dice qué preguntas hicieron, pero sí le estuvo haciendo muchas preguntas, pero lo curioso es que Jesús se quedó callado. Dice el versículo 10 que los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí, es decir, lo acompañaron en este juicio y lo acusaban constantemente. Ahí están, este grupo, cuando dice principales sacerdotes y escribas, son los del Sanedrín, los que tienen principal interés de sentenciar a Jesús a muerte. Entonces, versículo 11 dice que Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, lo vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados uno con el otro. Entonces es interesante que Herodes tiene mucho interés en que hiciera algún milagro Jesús para poder creerle. Tal vez le decía, pues, ¿por qué no haces un milagro delante de mí? Y entonces yo te voy a defender. Jesús no respondió nada, ni le dio por su lado, ni hizo caso de ningún milagro, porque sabía que las intenciones de Herodes no es siquiera para creerle, es para saber si él es el rey anunciado y si debía de cuidarse de él o no, de que le iba a tumbar el trono, ¿no? Entonces no había ningún interés. Entonces Jesús se quedó totalmente callado, no cayó en la trampa de hacer lo que Herodes le estaba pidiendo. Sin embargo, pues tenía autoridad y ahí tenía su propia guardia con ellos. Se burla de Jesús y dice que lo vistió con un espléndido manto, que es el famoso manto, un púrpura. Que lo habían puesto, que es una señal de la realeza, ¿no? Entonces, cuando Herodes le manda a poner este manto de púrpura a Jesús, es como mofarse, es como estarse riendo, es decir, si eres rey, pues déjame vestirte como rey, porque ese color púrpura son colores de la realeza, de alto nivel social y económico, y los reyes lo usaban muchísimo. Entonces, es una especie de sarcasmo, es una especie de burla lo que está haciendo Herodes al reírse de él. Dice, pues si eres el rey de los judíos, pues vamos a vestirte como rey y le puso este manto y se lo regresa a Pilato, ¿no? Dice que ese mismo día se hicieron amigos otra vez porque habían tenido un problema Pilato y Herodes por una cuestión de jurisdicción, que había sucedido un pleito entre ellos porque se había metido en un asunto que no le correspondía y quedaron muy distanciados. Pero bueno, el hecho de que Pilato le manda a Herodes a Jesús para que lo juzgue, lo examine, pues Herodes se siente muy halagado, siente que Pilato dio el primer paso para la reconciliación y entonces, al momento en que Herodes no puede hacer nada con Jesús porque no le encuentra ningún motivo, entonces le da el privilegio otra vez a Pilato, se lo regresa como una señal de educación, de quedar bien otra vez con Pilato para poder restablecer las relaciones. Entonces dice Lucas que ese día, con ese movimiento que hizo Pilato y Herodes, pues quedaron muy bien otra vez políticamente en sus buenas relaciones en sus territorios, ¿no? Entonces ahora se lo regresa a Pilato para ser examinado de nuevo. Lucas 23 nos da algunos detalles aquí importantes. Dice que Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo. Ahí están todos, o sea, es decir, la gran mayoría,
los líderes, gobernantes y el pueblo y les dijo, me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Dice, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él. Y luego le sigue diciendo, ni siquiera Herodes, que es uno de ustedes, que es el rey, que es un judío, pues no los ha remitido de nuevo y he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Entonces ahí Pilato está tomando una posición desde el punto de vista de la ley romana. Jesús no tiene ningún motivo para causa de muerte. Las acusaciones de los sacerdotes de que Jesús estaba diciendo que no pagaran los impuestos era mentira. Y esas acusaciones de que instiga al pueblo y lo alborota tampoco es cierto. Ya lo examinaron. Claro que Lucas y los evangelios dan solamente las palabras importantes, pero como dice lo que leímos hace unos momentos, Herodes lo cuestionó en muchas cosas, pero no le encuentra nada. Y entonces cuando dice Pilato a todos, hasta el mismo Herodes ya lo examinó, no le encuentra nada. No hay ningún delito en este hombre. De acuerdo a la ley romana, no tiene ningún delito, no hay motivo para acusarlo de ninguna cosa, para nada. No hay nada que merezca la muerte, ¿no? El versículo 16 de Lucas 23 dice, por consiguiente, después de castigarle, le soltaré y tenía la obligación de soltarles un preso en cada fiesta, pero ellos gritaron a uno diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por un levantamiento que ocurrió en la ciudad y por homicidio. Entonces aquí sucede algo interesante. Notemos la insistencia de los judíos, y cuando me refiero a judíos me refiero a las autoridades, a los sacerdotes y la mayoría del pueblo, la muchedumbre que está ahí, que están insistiendo en que debe de sentenciarlo a muerte. Entonces Pilato les da la opción de soltarles un preso. ¿Por qué? Porque él quería en cierta manera congraciarse con el pueblo de Israel, porque su reina, no su reinado, su gobierno lo habían mandado desde Roma. El emperador Tiberio, me parece, lo lleva a Jerusalén para que gobierne y ponga en orden las cosas, pero su gobierno inició mal, tomó decisiones equivocadas y a las cuantas semanas de haber llegado se hizo un tumulto muy fuerte afuera de la casa de Pilatos y este mandó a crucificar a varios de los judíos ahí y azotarlos. Entonces eso no le trajo buena fama y por supuesto sacó después la costumbre Pilato de que cada fiesta importante le soltaba un preso judío, obviamente para congraciarse con el pueblo de Israel y mantener la paz. Pilato les tenía en cierta manera respeto al pueblo de Israel, sobre todo a las autoridades, sobre todo a los saduceos, que son los sacerdotes, porque los saduceos tenían buena relación con Roma, siempre abogaban por Roma. Y a él no le convenía de que estas autoridades fueran y se quejaran ante el emperador, porque lo iban a llamar la atención, como sucedió con el procurador anterior, que lo quitaron por problemas de quejas de parte de los sacerdotes, ¿no? Entonces aquí está en un dilema. Pilatos, bajo la ley romana, no lo puede sentenciar, no le encuentra nada, es totalmente inocente, pero ve el tumulto, ve la multitud y ve cómo están de exaltado las autoridades que no iban a permitir que soltara a Jesús por ningún motivo. Entonces Pilato sabe que si lo suelta, se le van a levantar en plena fiesta y se va a hacer un tumulto y va a tener que meter la guardia romana y entonces iba a haber algunas muertes o un buen número de muertes porque, porque lo que se está viendo ahí, de acuerdo a las narraciones, que están totalmente exaltados y están totalmente eufóricos por ver morir a Jesús, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues vamos a hacer aquí una catafixia, vamos a hacer un cambio. Está la costumbre de soltar un preso, pues les voy a soltar un preso. Pero fíjese lo que dice el pueblo y lo que dicen las autoridades judías. Dice que todos gritaron, dice el versículo 18, todos gritaron a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Es decir, Pilato no escogió al que iba a soltar, fueron los judíos. Y este Barrabás, pues no era una perita en dulce, era una persona
que había sido echado a la cárcel porque ese sí efectivamente se le comprobó que hubo levantamiento en la ciudad y aparte había matado a uno o a varios, era un criminal. Y entonces ellos están pidiendo, haciendo un cambio de una persona inocente por un criminal. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a Jesús, porque han oído hablar a Jesús, porque Jesús tenía razón, porque exhibió toda la corrupción del pueblo de Israel, del sistema sacerdotal, de los grandes niveles que había de corrupción de negocios en el templo, que habían tergiversado y manipulado la ley con tal de tener al pueblo de Israel todo oprimido. Entonces, ese sistema que ya estaba decadente y que estaba en niveles muy bajos, Jesús viene a exhibirlo y a pedirles que se arrepientan, como lo hemos estado estudiando un buen número de veces. Entonces, preferían mejor tener a un criminal suelto que a Jesús. Les urgía que apagaran la voz de Jesús. Días antes había Jesús tenido un encuentro con ellos ahí en los atrios del templo, donde los exhibió y les dijo, fariseos, eh, hipócritas, serpientes, dijo, raza de víboras. Dijo, son hipócritas. Y empezó Jesús a hablar la realidad del sistema. O sea, no dijo mentiras, todo lo que dijo era verdad de lo que ellos habían hecho con el pueblo de Israel. Entonces aquí el problema es que no lo iban a permitir. Los fariseos no iban a permitir de ninguna manera que soltaran a Jesús. Jesús ya lo tenían ya preso. Ya estaba del lado de la sentencia, que era lo que faltaba. Pilatos no lo puede declarar culpable tampoco. No puede porque no hay ningún motivo. Entonces aquí es donde está el problema, que Pilato no sabe qué hacer exactamente con este asunto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el problema. Ellos están pidiendo a Barrabás, aunque es un criminal, pero no les importa soltar a un criminal con tal de que Jesús sea sentenciado a muerte, que es lo que más les interesa, ¿no? Dice Mateo 27, versículo 15, dice, ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y eso nos dice Mateo, en la misma narración le agrega, donde Pilato está convencido que el proceso que Jesús pasó era un asunto de envidia. Y notemos esa palabra interesante que cambia mucho el panorama porque coincide con los inicios del ministerio de Jesús. Cuando ven el crecimiento, las multitudes que seguían a Jesús, que la fama en toda la tierra de Israel, Judea, en Galilea, en todos lados, por los milagros que hacía, por la palabra que traía, por el ánimo del pueblo. Y los fariseos siempre decían, y los sacerdotes dicen, ese no puede ser el Mesías, ni siquiera, qué bueno puede salir allá de Galilea. No tiene finta ni tiene apariencia de venir de la casta, de la sociedad, de alto nivel de nosotros. ¿Quién es ese? Es un desconocido, pero tenían que reconocer que la multitud lo seguían. Entonces, es un hecho que la envidia estuvo presente desde el inicio de todo este grupo de fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas, que envidiaron eh, cómo la gente recibía a Jesús y le seguía, lo acompañaba de día y de noche a tal punto que Jesús tuvo que darles de comer milagrosamente. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde alimentó a más de 5,000 hombres sin contar mujeres y niños? Una forma milagrosa, porque no lo querían dejar y en todos lados donde entraba la gente llegaba a un pueblo y se le rodeaban. Bueno, ese éxito, esa popularidad y eso que la gente lloraba por él, pues no lo tenían los fariseos, ni los sacerdotes, ni los encargados del sistema religioso, los encargados de velar por la vida espiritual del pueblo de Israel, no tenían nada de eso. Al contrario, eran despreciados por los altos niveles de corrupción, ¿no? Entonces eso lo sabía Pilato. Pilato sabía perfectamente que la motivación de estos líderes no era ni siquiera estaban interesados en cuestiones espirituales o religiosas. Querían quitarlo, era un estorbo y estaban envidiosos. Y no, dijo Pilato, esto es un asunto de ellos, le envidian y quieren desaparecerlo, ¿no? Entonces, por esa razón le hace la pregunta a Pilatos, bueno, ustedes decidan, le avientan la pelota a ellos, escojan a quién, ¿quieren a Jesús o quieren a Barrabás?
Jesús llamado el Cristo, es decir, el ungido, el prometido, el enviado, el que fue prometido por Dios para poder reinar y gobernar y rescatar al pueblo de Israel. Pero ellos escogieron a Barrabás. Entonces, el cuadro es muy claro para Pilato. Esto no quiere decir que Pilato es una muy buena persona, pero en asuntos judiciales tiene que actuar de acuerdo a la ley romana, porque tiene ahí muchos testigos y está también la corte romana, la guardia romana, y ahí hay una serie de funcionarios romanos que también ahí están en Jerusalén, que son los que trabajan con él. Entonces ahí está él claramente diciendo que no le encuentra nada, ¿no? Y sigue diciendo Mateo 27. Dice el versículo 19 que estando él sentado en el tribunal, Pilato, ese sí ya está dentro del pretorio, en el tribunal, no afuera con los judíos donde está la multitud, dice que su mujer, su esposa, le manda un aviso, estando él en pleno juicio. Y estando en el pleno juicio, su esposa le manda un aviso y le dice, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Bueno, aquí nos da una pista, nos dice algo que la esposa, Prócula, que se llama Prócula, Claudia Prócula, la esposa de Pilatos, conocía bien o habían oído hablar muy bien de Jesús. Y hay algo que sucede, que dice Mateo, que ella tuvo sueños, es decir, pesadillas, donde se le está mostrando quién es él, que Jesús es realmente enviado por Dios. Entonces esta mujer está muy preocupada, dice, tuve sueños, no me dejó dormir, no te metas con él. Eso es lo que dice, con este hombre justo. No tengas nada que ver con este justo. Es decir, Dios le mostró ahí quién era Jesús. Entonces esta mujer le está diciendo a Pilato, no te metas con él, hazte un lado, ni intervengas. Es un asunto muy delicado. Mejor ni metas las manos por él en este asunto porque te vas a enredar con todo lo que está pasando porque él viene de parte de Dios. Dice el versículo 20, pero a pesar del mensaje que le manda la esposa de Pilato, dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que le dieran muerte a Jesús. Es decir, ahí está el momento de la duda. Pilato dice, este hombre es inocente, y luego viene el mensaje de la esposa que le dice que en sueños no pudo dormir. Dijo, es un hombre justo, no tengas nada que ver con él, no te metas con él, este es un asunto muy delicado. Y parece como que Pilato está a punto de dudar si entregar a Barrabás o no. ¿Por qué? Porque Barrabás sí es culpable. Ese es un instigador y tiene pruebas. Estaba condenado a muerte Barrabás ya, inclusive de asesinato, ¿no? Entonces está en la duda de sueltas a un inocente o sueltas a Barrabás, y cuando ven la duda, pues otra vez volvieron a levantarse toda la multitud, los ancianos persuaden a las multitudes, parece como que gritan y voltean y les dicen a todos que pidan a Barrabás, que empiecen a gritar ahí en el patio. Me imagino que sale Pilato ahí a la terraza y están todos ahí afuera, las multitudes, y gritan la muerte de Jesús, ¿no? Dice el versículo 21, respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que lo suelte? Y ellos respondieron a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y todos gritaron, crucifícalo. Es decir, senténcialo a muerte. Entonces, como pueden ver, aquí está el asunto demasiado delicado. Con todos estos juicios no son claros, no son juicios de acuerdo a la ley, no hay una sentencia de parte de Pilato, que es la máxima autoridad. Pilato es la máxima autoridad en asuntos de ley romana, y la ley romana estaba por encima de la ley judía, y Pilato había dicho que él no se mete en asuntos religiosos, por eso se lo mandó a Herodes. Pero aquí no lo iban a permitir, se iba a hacer un, un- un- un tumulto muy grave, o sea, un levantamiento muy fuerte, en donde Pilato estaba preocupado por ese levantamiento de los judíos y ahí en Jerusalén, que podía terminar en una matanza. Y una matanza, por supuesto, no le traería buenas noticias. Es probable que el emperador pudiera a lo mejor llamarle la atención o quitarle el puesto, ¿no? Entonces ahí está la situación, Pilato no le queda otra. Y dice Mateo 27, versículo 23, y Pilato dijo,
¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? ¿Por qué lo voy a crucificar? Pero ellos gritaban aún más diciendo, crucifícalo, aumentó la voz. Y cuando dicen Pilatos, ¿por qué? Dicen, no entiendo por qué. Sé que es por envidia, pero esto está mal. Esto está mal lo que están pidiendo. Entonces, pero insisten que lo crucifique y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando el tumulto, es decir, estaba empeorando, los ánimos se caldearon de parte de los líderes y el pueblo de Israel, está a punto de estallar un pequeño levantamiento ahí en Jerusalén. Dice que tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y es algo interesante que ese acto de lavarse las manos, Pilato, él está tomando este ritual, porque es un ritual en los juicios, sobre todo en los juicios de la ley judía, cuando está el Sanedrín reunido y el sumo sacerdote o el juez, cuando ve que es inocente la persona que está tratando de juzgar, pero hay una insistencia, entonces el juez se levanta, se lava las manos en señal de que ya ha dado una sentencia y que no se puede cambiar, pero al mismo tiempo dice, hasta aquí llego yo ya no puedo hacer más, me lavo las manos en el sentido de que es un asunto ya de ustedes, ya no es un asunto mío, y que caiga sobre ustedes la inocencia de este hombre justo. Entonces, la sentencia de Pilatos es que Jesús es inocente y es un hombre justo. Dice, es inocente de la sangre de este justo. Soy inocente de la sangre de este justo. Es decir, yo no tengo nada que ver. Sin embargo, no lo suelta, lo intercambia, porque no puede soltarlo y trata de buscar una salida política, pacífica, para apaciguar a todos, pero él sabe que es inocente Jesús, que no hay nada que perezca la muerte en él, ¿no? Por eso el lavamiento de manos está usando un ritual judío inclusive. Después del lavamiento de las manos del juez, ya nadie puede hacer nada, no pueden cambiar la sentencia, y a lo que siga le corresponde al resto del jurado. Entonces, Mateo 27 da un registro de lo que responden los judíos, muy interesante, que ha sido polémico inclusive, ¿no? Los judíos dicen, pues asumimos la responsabilidad de la inocencia, de la sangre inocente de Jesús. Dice el versículo 25, dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una frase tremenda, ¿eh? Pilato le está diciendo, yo no soy responsable, soy inocente de la sangre de este hombre justo. Y la respuesta de ellos, pues no importa, nosotros nos hacemos responsable, que su sangre inocente, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Está hablando de las generaciones futuras. Esto es una palabra muy, muy difícil, muy complicado de lo que ellos están cargando sobre sí de una sangre inocente y que les va a acarrear maldición sobre ellos. Es tan grave que ese tema ni se toca, ¿eh? No se toca, en muchos círculos no se toca. ¿Por qué? Por lo que vivimos tiempos difíciles donde no puedes hablar mucho en contra de Israel o de los judíos. Inclusive la famosa película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, que se le hace años que se hizo muy famosa, pues fue vamos a decir, criticada por la Liga Antidifamación, porque en esa película salía donde los judíos decían esta famosa frase, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? Y curiosamente, después de esa declaración de los judíos, años después, antes de que Pilato se fuera, duró en el poder Pilato 10 años, pero antes de que se fuera hubo un levantamiento ahí en Cesarea de Filipo, donde también tenía residencia Pilato, y murió como 3.000 judíos, azotaron y crucificaron después de algunos años. Después de ahí, Pilato ya, al morir Tiberio, el emperador Tiberio, pues también Pilato perdió el puesto, ¿no? Pero aquí está esta frase tremenda que algunos han dicho, bueno, pues por eso Dios los castigó y ellos son los culpables. Bueno, hay que ver las cosas en perspectiva, ¿no? Al final de cuentas, el instrumento de muerte es una cruz, que es un método romano. Vamos a decirlo de esa manera. El que lo sentencia inocentemente es el pueblo.
los líderes, el pueblo mismo, los pueblos de Israel, pero el que ejecuta la sentencia son los romanos. Entonces ahí hay un asunto compartido sobre la inocencia de Jesús. Pero tampoco podemos ponernos en el plan de echar culpas y decir, bueno, pues por culpa de los judíos, por eso andan errantes y por eso. No, ese es un tema totalmente aparte. Aquí los dos, como dice el dicho mexicano, tanto es culpable el que mata a la vaca como el que les tira la pata, ¿no? Entonces aquí, aunque se lavó las manos Pilato, finalmente el que lo ejecuta a muerte es la crucifixión, que es el método de muerte de los romanos, ¿no? Y los soldados romanos fueron los que se encargaron de flagelarlo, y todo el proceso de sentencia de muerte de un romano, aunque por más se lave las manos Pilato de este asunto y por más que no quieran cargar la inocencia, cargar la inocencia de Jesús, bueno, pues ahí acarrearon maldición, como dijeron, pues nos hacemos responsables de la sangre inocente de este justo sobre nosotros y nuestras generaciones futuras. Y ahí está la maldición, ¿no? Ahí ha estado por décadas, por siglos, ¿no? Un asunto muy, muy, muy delicado, que no estamos en el punto de andar apuntando y sabemos que hay perdón para todos y cualquier judío que se arrepienta y reconozca a Jesús como Señor y Salvador, por supuesto, tiene la puerta abierta en ese sentido, ¿no? Pero es interesante lo que acarrearon sobre ellos, que se viene terminando después cuando la destrucción de Jerusalén. Todo es parte de lo mismo que está sucediendo. Bueno, después de ahí lo llevan ahí al pretorio, a Jesús, donde están los soldados romanos. Dice que entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana. Es decir, la corte romana que estaba ahí, son todos los soldados, alrededor de 500 soldados que estaban en el pretorio. De acuerdo a lo que nos dice Mateo 27, versículo 27, dice que lo desnudaron, le pusieron encima un manto de escarlata, que es el símbolo de la realeza en señal de burla, y le tejieron una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su manto derecha, como si fuera un cetro, ¿no? Entonces tienen el manto de escarlata de burla, la corona de espinas, que es una burla y una mofa, y le pusieron la caña como si fuera el cetro de un rey. Entonces ahí están haciendo mofa, burla delante de él, y se arrodillaban delante de él y le hacían burla diciendo, salve rey de los judíos. Y vuelve a aparecer el tema de rey de los judíos, ¿no? Porque es lo que querían reclamar el pueblo, lo que proclamaban descendiente de David, que viene a recuperar el trono. Jesús dijo, yo no he venido a eso. Pero ahí estaba el tema de rey de los judíos que también se estaban riendo de que como un rey que tenía derecho al trono le estaba sucediendo eso a Jesús, ¿no? Entonces era un asunto muy humillante, lo escupían, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para crucificarle. Ahí es donde inicia ya el proceso de el camino hacia el Gólgota, ¿no? Aquí está la otra versión de Marcos, de los soldados que azotan a Jesús. Marcos 15:16 dice que los soldados lo llevaron dentro del palacio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la corte romana. Es decir, todos estaban ahí. Estamos hablando de 500 soldados que están ahí haciendo burla, haciendo fiesta con Jesús, ¿no? Inocente, es inocente. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a vitorearle, es decir, a tratarlo como si fueran vítores del pueblo que lo levantan y lo reconocen como rey, simulando que son el pueblo que lo reconoce. Salve, rey de los judíos, en señal de, de, de burlas, en el sentido sarcásticamente, ¿no? Lo golpearon en la cabeza con la caña, lo escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura y lo pusieron sus ropas y lo sacaron para crucificarle. Inicia ahí el proceso, ¿no? Juan 19 nos da un detalle muy interesante. Versículo 4 dice que Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera. Es decir, ahora Pilato saca a Jesús del pretorio. Acuérdense que toda la multitud está en el atrio, no pueden entrar por cuestiones de ritualismo, de purificación levítica por la fiesta de la Pascua, ¿no? Entonces ahora sale Pilato con Jesús ensangrentado, con el manto, con la corona, atado, burlado, escupido, lleno de escupitajos,
O sea, ya como una piltrafa lo está presentando ahí delante del pueblo. Dice, aquí se los enseño para que vean de este hombre cómo está, ya lo castigamos, pero no encuentro ningún delito en él. Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Esta es una famosa frase, he aquí el hombre. Hay una cantidad de pinturas, esculturas acerca de esta frase. ¿Por qué? Porque Pilato, sin darse cuenta, está ahí presentando aquí el hombre, es decir, la provisión de Dios de un hombre santo, inocente, sin mancha, sin culpa, los juicios todos ilegales, no le encuentran nada, ningún motivo de que merezca la muerte, y es la provisión de Dios para que alguien muriera por nosotros. Es como la presentación, y esa presentación está envuelta en sangre, está envuelta en golpes, en heridas, en burlas, escupitajos, en toda esa mofa que le hicieron a Jesús. Ese es el hombre, esa es la provisión de Dios que ha venido a salvarnos. Y eso es interesante. Tenía que ser 100% humano. Tenía que pasar por ahí para poder que la paga del pecado, que era la demanda de la justicia de Dios, pudiera saldarse la cuenta al ser derramada una sangre santa, pura e inocente. Porque la sangre de todos nosotros es una sangre contaminada. Nunca pudiera quitarnos los pecados porque está contaminada. Entonces no cumplía con la demanda de la justicia de Dios. Los sacrificios que hacían en el templo eran sacrificios de animales, están a un nivel de la creación inferior, no paga, no cubre la paga del pecado. Dice la ley, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir por nosotros, pero con sangre limpia, pura, santa, inocente. Y ahí cuando Pilato dice, este es el hombre, sin darse cuenta, lo está presentando al pueblo de Israel. Esta es la provisión de Dios que va a morir por ustedes para salvarse. No lo dice Pilato, pero ahí hay un doble plano, ahí hay una doble figura de lo que está sucediendo. Pero lo interesante es que lo presenta ensangrentado, burlado, golpeado, escupitado, mofado en todos los sentidos, ¿no? Y eso, por supuesto, también estaba profetizado. Cuando lo vieron los principales sacerdotes, los alguaciles gritaron, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Dice, ustedes háganse cargo ya de todo ese asunto, ¿no? Entonces, esta frase, he aquí el hombre, pues nos recuerda, por supuesto, a la profecía de Isaías 53. Es capítulo tremendo, tremendísimo, de los más grandes del Antiguo Testamento, donde está profetizando que el Mesías, el que venía a salvarnos, iba a ser alguien que pasaría por un nivel de sufrimiento y desprecio. Voy a leer algunos versículos nada más para entender lo que significa este es el hombre cuando es presentado ensangrentado, golpeado y con coronas. Era algo que estaba profetizado. Por eso venían enmascarados, si lo queremos ver de esa manera. El Salvador viene envuelto en sangre y por eso los judíos no lo pueden ver. No pueden reconocer que el que viene a salvarnos viene envuelto en sangre. Pero era precisamente esa sangre la que traería la redención para nosotros. Dice Isaías 53, estaba profetizado, dice que fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, es decir, experimentado en aflicción, y como uno quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Es decir, no lo valoraron, nunca pensaron que podía ser el Salvador. Y dice que fue tan maltratado que, que la gente prefería mejor voltear para otro lado que ver el dolor y la aflicción por la que había pasado. Y que nunca lo estimamos, es decir, no se dieron cuenta de lo que estaba, quién era él, no lo consideraron como el Salvador. Y sigue diciendo, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, es decir, hasta ahí llegamos. Dice que nomás lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Con todo y lo que haría en la cruz, de llevar nuestras enfermedades, dolores, nuestro pecado. Dice, lo más que llegó el pueblo de Israel es verlo como alguien que era azotado. Hasta ahí, pobre hombre, alguien herido por Dios, es decir, algo ha de haber hecho como para que Dios lo esté castigando. No pudieron ver, lo que vieron era solamente alguien fracasado. Vieron a un hombre maltratado. ¿Dónde estaban sus seguidores que lo habían aplaudido días antes? ¿Dónde están sus discípulos, todos escondidos y asustados entre la multitud? Ahí está totalmente solo,
dando lástima y la gente mejor prefiriendo voltear por otro lado por la cantidad de sangre que traía en el rostro, por las heridas y los maltratos y los latigazos que le acababan de dar los 40 más uno que marcaba la ley, todo rasgado, a punto de a lo mejor desmayarse, pero prefirieron mejor voltear a otro lado, es decir, preferían mejor a Barrabás en lugar de verle. No era posible ver que el Salvador venía envuelto en sangre, porque así decía la profecía y así tenía que ser. Ellos nunca pudieron entender que detrás de ese rostro maltratado, ensangrentado y escupitajos que traía y maltrato y golpeados, moretones y heridas que traía, ahí por dentro, ahí estaba el Salvador y que esa sangre derramada era la que nos iba a salvar. Pero no, dicen, no, lo más que lograron es ver a un azotado, a alguien que herido por Dios, algo de haber hecho que Dios lo esté castigando, afligido. Versículo 5, mas él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. La condición en que se encontraba, así como lo exhibe Pilato delante de la gente, era por causa nuestra lo que le estaba sucediendo, inocente totalmente, molido por nuestras iniquidades, maltratado totalmente. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Es decir, lo que le sucede a él, todo lo que le está pasando para ese momento que no había dormido en toda la noche, no había dormido porque ya lo había golpeado desde el primer juicio, desde que fue a las 11 de la noche, ahí con el sacerdote Anás, ya lo habían golpeado, fueron los primeros golpes que le dieron. Y luego con Caifás también. Y ahora ya a las 6 de la mañana, para esa hora han de haber sido quizá a las 7, 8 de la mañana, ya lo habían golpeado, los guardias lo que hicieron, corona de espinas, ahí está. Lo que él estaba pasando era lo que nos correspondía a nosotros, molido por nuestros pecados. El castigo para poder tener paz para con Dios cayó sobre él. La paga del pecado es muerte. Así decía la ley. Para poder estar en paz con Dios, ustedes y yo, tenía que Jesús pasar por eso. Tenía que ser castigado lo que nos tocaba a nosotros. Por sus heridas, nosotros alcanzamos la sanidad. Y cuando dice sanidad, no se refiere necesariamente a a la sanidad física, se refiere a la salvación, a la enfermedad del pecado que traía, con todos sus efectos y sus secuelas del pecado. Entonces ahí vemos claramente que estaba profetizado, pero nadie lo pudo ver. Fue oprimido y afligido, mas no abrió su boca. Así se quedó callado delante de Herodes. Casi no habló con Pilato. Y cuando tienen delante del público ahí en esa terraza donde Pilato lo presenta, dice, aquí está el hombre, este es el que ustedes quieren que crucifique, ya está todo ensangrentado y castigado. No abrió la boca para defenderse. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda, no abrió él su boca. El cordero que va ahí inocentemente, que nada debe, derechito haciendo fila para el altar, para el sacrificio del altar en el templo, para que su sangre sea derramada. Y al momento en que lo sacrifican y dejan caer la daga, el cordero no dice nada. No es como el puerco. Los puercos cuando los van a sacrificar son unos ruidos infernales. Desde el momento en que ya lo están agarrando de las patas y lo voltean, no, 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 se oye hasta varias cuadras de distancia. Una cosa horrible. Bueno, el cordero no. El cordero lo agarran, lo acuestan, lo levantan, lo ponen en el altar, lo trasquilan para llevarlo ahí al altar y le van a dar con la daga para sacrificarlo y no abre su boca, quietecito. Dijo, así sería el Mesías el que fuera a salvarlos. Todo lo que sufriría previo a la crucifixión, se quedó callado, no se quejó, no dijo nada, no reclamó, no abrió su boca. ¿Para qué? Para poder salvar de nuestros pecados. Ya vamos terminando. Marcos 15 dice desde el versículo 20, y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Es decir, empieza ahí lo que se conoce la pasión, la famosa camino de la vía dolorosa, ¿no? Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, que llevaría la cruz de Jesús. Es decir, ya va en el camino entre las calles de Jerusalén, ahí llevando los maderos con el que lo iban a crucificar, todo maltratado, sin dormir, golpeado, obviamente una condición que daba lástima, a tal punto que algunas mujeres que pasaron, que estaban ahí viendo el espectáculo, dice Lucas 23,
que la multitud seguía a Jesús y había unas mujeres que empezaron a llorar y se lamentaron por él, nomás de ver la condición en que se encontraba. Pero Jesús volviéndose a ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no llores por mí, llorad más bien por vosotras mismas y vuestros hijos, porque aquí vienen días en que dirán dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubrirnos, porque si en un árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá con el seco? Jesús está tratando de decirles, no lloren por mí, lloren por ustedes. Jesús está hablando una vez más de lo que iba a suceder en algunos años más. Estamos hablando de quizá 35 años más, cuando destruyen Jerusalén, cuando viene el Imperio Romano y destruyen las murallas, las murallas, la ciudad de Jerusalén y destruyen el templo. Y hubo una gran matanza y hubo una dispersión de los judíos, lo que Jesús profetizó en el Monte de los Olivos días antes. Dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes, por lo que viene. Dijo, porque si esto hacen conmigo, que soy el árbol verde, que no he hecho nada y soy el inocente, ¿qué sucederá con el seco? Cuando dice el árbol seco, se está refiriendo a Israel, se está refiriendo a todo lo que él estuvo anunciando. Cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos? Y dice Lucas, vendrán sobre ti días que te van a apretar, vendrán los gentiles extranjeros y harán terraplén contra ti, y vendrá un ejército y destruirá y no quedará piedra sobre piedra de todo Jerusalén. La gran desgracia, la abominación desoladora de la que dice en Mateo 24, ¿no? Y dice Jesús, lloren por ustedes, por lo que viene, esto va a ser destruido, Jerusalén va a ser destruida y el templo va a ser destruido. Va a ser una gran matanza, va a venir el ejército romano y va a haber una gran matanza. Pero dice, si esto hacen con el árbol verde, es decir, conmigo, que soy inocente y que no tengo pecado, dice que cómo les va a ir al árbol seco, es decir, a Israel. Ahí vendría una situación de desgracia. Y bueno, para terminar, ahí vemos el mapa que hemos estado usando. El primer recorrido, la noche de la Santa Cena, cuando se van al Monte de los Olivos. Jesús y los discípulos, la noche que iba fue aprendido y esa noche que fue aprendido, bueno, pues se lo llevaron a la casa de Anás alrededor de las 11 de la noche. Después de la casa de Anás se van a la casa del Caifás, el sumo sacerdote, tal vez a la 1 de la mañana y después de ahí lo llevan al antiguo palacio del Herodes el Grande, donde estaba el pretorio y el palacio de Pilato cuando iba a Jerusalén. Pues ahí lo llevan ante Pilato, pero eso ya sería alrededor de las 6 de la mañana. Entonces hubo varias horas, como 4 o 5 horas, que Jesús estuvo en la casa de Caifás, ahí apresado, sin dormir, obviamente sin comer, ¿no? Y después lo llevan al palacio de Herodes, que Pilato se lo manda a Herodes, Herodes lo examina, no le responde nada, y luego Herodes se lo regresa otra vez a Pilato, y después de haber estado todo lo que acabamos de estudiar ahorita, donde se declara inocente, Pilato se lava las manos y les da a escoger a los judíos a quién quieren, y ellos dijeron, pues danos a Jesús. Dijo, pues yo soy inocente de este asunto, pues nosotros que caiga su sangre inocente sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? A partir de ahí, ahí mismo en el pretorio que está al lado del Palacio Pilato, fue donde castigan a Jesús, lo azotan con los 40 azotes más uno, más los escupitajos, los golpes en la cabeza, lo maltratan en todos los sentidos, y después de ahí ya lo preparan para ir entre las calles de Jerusalén para dirigirse el Gólgota. El Gólgota, el lugar de la crucifixión, está fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de las murallas. Ahí, en esa zona más o menos, ahí es donde está un montículo que se conoce como Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Ahí sería crucificado. Próxima sesión vamos a hablar ya de los detalles de la crucifixión, que es todo un tema, por supuesto, para seguir avanzando. Entonces, hasta aquí terminamos y les voy a pedir que incline su rostro para dar gracias. Amado Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Y yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda traer a nuestra mente, a nuestro corazón estas palabras de entender, Señor, así como Pilato exhibe a Jesús presentándolo como he aquí el hombre, de poder entender que tenía que Jesús pasar por ese camino de sufrimiento como lo declara el profeta Isaías. El siervo, el que vino a servir, pero sufriente, es el regalo de la gracia envuelto en una sangre, Señor, un regalo que venía envuelto en sangre, en dolor, en maltrato, en sufrimiento, en humillaciones. Ahí venía envuelta la gracia, Señor,
que podamos nosotros entender que Jesús tenía que pasar por esa copa difícil de aceptar, pero fue obediente hasta la cruz, con tal de pagar el precio, Señor, para rescatar a la novia, para poder liberarnos, Señor. El precio que tú demandaste de la justicia, Jesús lo pagó en la cruz. Permítenos, Señor, de que podamos siempre ser agradecidos y de reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Dios por lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta palabra y te pido, Señor, que hagas resplandecer sobre todos nosotros la gloria de la salvación y que podamos entender el tema de la expiación de lo que Jesús hizo en la cruz. Recibe, Señor, todo el honor y todo el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.